¿Has escuchado hablar sobre la famosa teoría de cuerdas? Este fascinante enfoque dentro de la física de partículas tiene fascinados e intrigados a los científicos de todo el mundo. A medida que exploramos las dimensiones más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, la teoría de cuerdas ofrece una visión revolucionaria sobre la naturaleza fundamental de nuestro universo. Bienvenidos a un nuevo video, donde conoceremos todo acerca de la famosa teoría de cuerdas y los desafíos que plantea en la comunidad científica. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Hasta mediados del siglo XIX se pensaba que la electricidad, el magnetismo y la luz eran fenómenos totalmente diferentes, pero a finales de ese siglo se vio que eran tres aspectos de una sola teoría, el electromagnetismo clásico. La historia se volvió a repetir a finales del siglo XX con la comprobación de que el electromagnetismo y las llamadas interacciones débiles son dos aspectos de una sola teoría, la teoría electrodébil. Hoy en día, indicaciones que apuntan a que todas las fuentes fundamentales de la naturaleza, incluida la gravitación, son parte de una sola teoría unificada. La teoría de cuerdas podría ayudar a unificar la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein funciona perfectamente bien para las predicciones sobre los movimientos de las estrellas y las galaxias, pero no funciona cuando aplica al comportamiento de las partículas subatómicas. Por el contrario, la teoría cuántica es genial con los átomos, pero predice que todo el universo podría colapsar en un agujero negro, lo que claramente no hace porque todavía estamos aquí. Entonces, la teoría de cuerdas ha llegado para que estas dos teorías sean compatibles entre sí. Esta teoría es bastante ambiciosa, ya que pretende ser una descripción completa, unificada y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. Por esta razón, ocasionalmente se le otorga el arrogante título de teoría del todo. ¿De qué trata exactamente la teoría de cuerdas? Hay cosas que, miradas de lejos, parecen un punto. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con una hormiga, pero cuando te acercas ves que tiene una estructura más complicada. Hasta la aparición de la teoría de cuerdas se pensaba que toda la materia estaba hecha de partículas puntuales que no contenían nada dentro de sí. La teoría de cuerdas nos dice que las partículas elementales son en realidad modos de vibración de cuerdas diminutas. Según esta teoría, depende de la forma en la que vibren estas cuerdas, será la partícula subatómica que obtendremos, es decir, si vibra de una manera lo llamamos electrón, si vibra de otra manera se llama neutrino, si vibra de otra forma se llama quark, pero es siempre la misma cuerda. La teoría de cuerdas no solo es capaz de hacer compatibles a la teoría de la relatividad general y la teoría de la mecánica cuántica, sino que potencialmente contiene dentro de sí una unificación de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: la interacción electromagnética, la fuerza débil, fuerza fuerte o nuclear y la fuerza gravitatoria. Esta fascinante y compleja teoría fue desarrollada por los físicos Joel Scherk y John Henry Schwarz en el año 1974, con el objetivo de mostrar cómo un modelo con objetos unidimensionales o cuerdas, en lugar de partículas puntuales, podía llegar a describir la fuerza gravitatoria. Sin embargo, su teoría fue cuestionada y no tuvo mucho apoyo hasta el año 1984, cuando comenzó un periodo conocido como primera revolución de supercuerdas, donde se hicieron múltiples investigaciones en torno a la teoría, llegando a la conclusión de que podía explicar las múltiples interacciones entre las partículas fundamentales sin problema. Fue un momento donde la teoría ganó muchos seguidores y múltiples científicos comenzaron a apoyarla. En ese primer momento la teoría se apoyaba en dos ideas fundamentales. Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales, sino objetos unidimensionales extendidos, y el entorno donde se moverían esos objetos no sería un espacio-tiempo de 4 dimensiones ordinario, sino que necesitarían de al menos 10 dimensiones para existir. Con el paso del tiempo, la teoría fue ganando protagonismo en el entorno científico, por lo que se comenzó a estudiar e investigar sobre ella de forma paralela en diferentes laboratorios del mundo. Como resultado,
Actualmente existen 5 teorías de cuerdas diferentes y aunque pueda parecer desconcertante que existan tantos modelos simultáneos, todo apunta a que, en realidad, todas forman parte de la misma teoría de cuerdas, solo que aplicada cada una a un caso extremo de la misma. Por supuesto, la teoría de cuerdas es solo eso, una teoría, o una hipótesis para ser más exactos. La razón por la que hasta ahora no hemos detectado estas cuerdas se debe a que trabajamos con un régimen de energías muy bajo, que solo nos permite ver partículas puntuales. Aún así, parece que a día de hoy la teoría de cuerdas es la mejor candidata para lograr esa teoría unificada, pues, a diferencia del resto, permite en un solo paquete respetar la teoría cuántica y la relativista, explicando a su vez el resto de las interacciones fundamentales de la naturaleza a través de esas pequeñas cuerdas vibrantes. Uno de los problemas que presentaría la teoría que podría explicar por qué no ha sido demostrada todavía es que piensa que el modelo no es falsable. En ciencia, para afirmar que algo es cierto, primero debe intentar demostrarse que es falso de todas las formas posibles, y si se vuelve algo imposible y no se encuentra ninguna forma de falsarse, entonces se puede afirmar que es cierto. Sin embargo, parece ser que no hay ninguna forma de intentar demostrar que la teoría no es cierta, lo cual la convierte en un modelo no científico, y por el momento, deja abiertas dos únicas posibilidades, o es del todo correcta o es del todo errónea. Este mismo hecho ha llevado a que varios científicos en el mundo hayan acusado a la teoría de cuerdas de ser pseudociencia. Lo cierto es que nuestra comprensión del universo que nos rodea ha ido creciendo y evolucionando con el paso del tiempo, desde la creencia en fenómenos separados hasta la búsqueda de una teoría unificada, como lo es la teoría de cuerdas. La posibilidad de unificar la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general en un solo marco teórico es un desafío que ha estimulado la imaginación de generaciones de científicos y algo que podría hacerse realidad en las próximas décadas. En un futuro, quizás no muy lejano, con avances tecnológicos y experimentales, podríamos encontrar las respuestas que validen o refuten a esta teoría de cuerdas, o incluso descubrir una teoría aún más reveladora que nos acerque aún más al enigma cósmico que sigue desafiando nuestra comprensión. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.